Volvemos al aire de Radio Trinchera en esta mañana fresca de la ciudad de La Plata y como les decíamos al comienzo del programa, fue una noche en vilo para muchos y principalmente para quienes están en la tripulación de la Global Sumud Flotilla, que se dirige hacia la Franja de Gaza para construir un corredor humanitario, llevar alimentos y llevar medicamentos a la población que está luchando contra y sobreviviendo contra un genocidio en curso como es el que está llevando adelante el gobierno y el Estado sionista de Israel en no solo la Franja de Gaza, sino también en todo territorio palestino. ¿Por qué una noche en vilo? Porque fueron 12 los ataques contra la flotilla que se dieron en la noche de ayer. A partir de la medianoche aproximadamente hubo varios ataques que confluyeron en daños en las embarcaciones. Igualmente, desde la flotilla advierten que todas y todos los tripulantes se encuentran bien, no hubo heridos, pero ahora se abrió una etapa decisiva, ya que cuanto más se acerca la flotilla a Gaza, a romper el bloqueo contra Gaza, será cada vez mayor el terror que quieran generar para que la flotilla desista. Así lo advertían desde nuestros compañeros. Este es uno de los comunicados de nuestro compañero Carlos Cascote Bertola. En este momento estamos siendo hostigados por drones. 2 arrojaron líquidos sobre un par de embarcaciones y un dron incendiario cayó cerca de otra. No hay heridos, pero estamos en estado de alerta. Son las 12:30 de la medianoche. Nos encontramos navegando en aguas internacionales entre Grecia y Libia. Esto era ayer por la noche y hoy a la mañana también subía y compartía Cascote un video sobre el amanecer de luego de esta noche difícil, como estamos viendo ahí en pantalla, ya tiene con sonido ¿no, un Mati? poco más de calma, ¿no? No es poco, después de una noche difícil, sale el sol y nos indica el rumbo al este. Estamos bien, estamos navegando hacia donde tenemos que navegar, rumbo a Gaza. Así que les mando un saludo a todos, les regalo este amanecer después de una noche difícil, pero el amanecer, el alba, siempre nos dice que estamos bien rumbeados y seguimos firmes en demostrar que este genocidio no tiene ningún sentido y que si toda la humanidad nos unimos lo podemos frenar. Bueno, este fue el video enviado alrededor de las 4 de la mañana de Argentina, con lo cual cerca de las 7, 8 de la mañana allá en el Mediterráneo. Hoy ya debe estar cerca, pasando el mediodía, que comúnmente cuando hablamos con Cascote, comúnmente están en la hora del almuerzo, sobre todo en estos momentos. Obviamente después de esta noche en la que hubo al menos 12 ataques a distintas embarcaciones de la flotilla Global Sumud yendo hacia Gaza, recordemos, recién cercano a Grecia, ¿no? Falta bastante trayecto todavía para estar cercano a la costa gazatí, con lo cual obviamente empieza a demostrar otra vez este carácter genocida que lleva adelante el Estado sionista de Israel, que obviamente, como vemos, ataca a barcos con población civil del mundo, que me parece que esto es lo que tenemos que ratificar todo el tiempo para poder comprender la brutalidad de lo que está pasando, la barbaridad de lo que está pasando, y sobre todo para aquellos quienes aún dudan de poder definir estas cosas por su nombre, que no es ni más ni menos que lo que hay en Palestina es un genocidio en curso, y la ratificación de eso es que cuando hay población civil en barcos civiles yendo a llevar mercadería, alimento y medicamentos,
son atacados por drones explosivos vertiendo líquidos que obviamente generan o explosiones o concretamente principios de incendio en los barcos. Hubo daños muy importantes, algunas de las embarcaciones, concretamente destrozando el mástil de una de ellas, con lo cual la situación, la verdad, que llega a los puntos de esta indignación que a uno le genera a veces lo que pasa y sobre todo lo que no se dice, porque el gran problema que tenemos sobre todo en la Argentina es que en gran parte de los medios de comunicación, en los canales de streaming y demás, hay un montón de cosas que no se dicen y no es que sentencien esto como genocidio, no, sino también el silencio cómplice es parte de esa estructura necesaria del poder para callar sobre las acciones humanitarias que están sucediendo en estos momentos. Así es, y este ocultamiento y esta negación incluso que lleva adelante, por ejemplo, el gobierno argentino, no es así, o por lo menos cada vez más vemos el rol y las declaraciones de distintos jefes de Estado y acciones que se toman en por lo menos declarar a esto como un genocidio y actuar en consecuencia. En la mañana de hoy fue el Ministerio de Defensa italiano la entidad que anunció un despliegue de un buque de guerra en la zona con el propósito declarado de proteger a los ciudadanos italianos a bordo de la Global Sumud flotilla. De esta forma se decía desde el gobierno italiano que se va a intentar proteger justamente ante estos ataques, algo que, bueno, a nosotros nos parece muy, muy lejano, pero en este caso es el mismo gobierno el que advierte que hay población civil de su país y que la van a proteger en este caso ante el ataque y la embestida israelí. Y hablando justamente de posicionamientos de jefes de Estado, nos podemos ir a lo que sucedió en el día de ayer en la Asamblea de la ONU, porque mal que le pese a algunos medios argentinos, todo lo que pasa en la Asamblea de la ONU es importante, no solamente lo que diga el presidente Javier Milei. Vieron en esta negativa que tienen a hablar de política internacional en los medios de comunicación, es como que no existió la jornada de ayer, donde muchos mandatarios del mundo se posicionaron en defensa de la causa palestina. Venimos viendo, por ejemplo, muchos líderes de países de Europa Occidental reconociendo la existencia del Estado palestino. Nosotros, a diferencia de eso, en nuestra política exterior estamos cambiando la tradición histórica de no solo reconocer a Palestina como un Estado, sino de un rol de reconocimiento de la creación de dos Estados, que es la última resolución de las Naciones Unidas. En este caso lo vamos a escuchar a dos mandatarios latinoamericanos que vienen teniendo un posicionamiento contundente. En primer lugar, Gustavo Petro, que yo sé que a muchos les gusta Lula y todos destacan lo que dice Lula, pero hay que escucharlo atentamente también, a las declaraciones de Gustavo Petro, porque siempre toda su intervención en el día de ayer fue muy interesante. Acá vamos a destacar principalmente lo que decía referido a Gaza. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martí, de Artigas, de Santa Cruz. Ya sobran las palabras. Es la hora de la espada, de la libertad o muerte de Bolívar, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Hay que levantar la bandera rojinegra de la libertad o muerte que alzó Bolívar, sin olvidar el color blanco que levantó junto al rojinegro, color de la paz como esperanza para que haya esperanza de vida en la tierra
y en el corazón de la humanidad. Los Estados Unidos ya no enseñan democracia, sino que la matan en sus migrantes y su codicia. Estados Unidos enseñan tiranía. La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza con la efectividad de un ejército de la salvación del mundo. Lo escuchábamos entonces al presidente de Colombia, Gustavo Petro, recordemos, mandatario que hace 4 años es presidente en Colombia, arrancaba su discurso, esta quizás es la parte, el fragmento que elegimos, sin lugar a dudas, es el fragmento quizás más potente de su discurso, en este caso llamando a un alzamiento para frenar el genocidio en Gaza, y habla concretamente de la coordinación de los estados y la utilización de fuerza militar para lo mismo, con lo cual está hablando de algo que no aparece en el escenario público, no aparece en clave de declaraciones de los jefes de Estado. En este caso lo hizo en la asamblea, en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. Declaración que hoy a la mañana veía que un funcionario chino la semana pasada también insistió con lo mismo, este carácter de unidad. Me parece que acá Petro da en un aspecto que nosotros comúnmente analizamos, que es que Gaza no está lejos, ¿no? Esta cuestión de, más allá de la cantidad de miles de kilómetros que nos separan de la tierra palestina, Petro arranca su discurso hablando de los bombardeos en el Caribe, ¿sí? Hablando de los bombardeos que festejó Trump desde su cuenta de Twitter, donde lo que plantea Petro es: acá mataron a jóvenes pobres de América Latina en esas barcazas, porque no hay narcotraficante que ande en una barcaza, es lo que dice Petro. Así arranca un discurso profundamente antiimperialista, hablando incluso de algunas de las conquistas de su gobierno en el tráfico alrededor de la cocaína en su país, y sobre todo del trayecto hacia Estados Unidos, algo que también denunció con lo que fue la injerencia constante de Estados Unidos en Colombia, con el Plan Colombia y con uno de sus principales soldados, Álvaro Uribe Vélez. Sí, de hecho, bueno, por eso recomendábamos también escuchar la intervención completa de Petro, porque también hace principal hincapié en esta política antidroga de Donald Trump, que en realidad es una política de recolonización sobre nuestro territorio con un nombre nuevo, que tiene que ver con esta presencia militar en el Caribe. Dijo Petro, entre otras cosas, también que la política antidrogas de Estados Unidos está ligada al genocidio en Gaza, está ligada a la nueva política de inmigración y está ligada al fracaso actual de la crisis climática, y no podemos desencadenar los hechos, sino saberlos interpretar. Hay una guerra en el mundo y esa guerra es de la codicia contra la vida. Esa guerra es esencialmente alrededor de cosas como cocaína, carbón y gas, y se usan para tapar la realidad. Esa es otra de las declaraciones de Gustavo Petro, que pidió en su discurso ante la ONU abrir un proceso penal contra Trump por los ataques en el Caribe contra embarcaciones civiles en aguas internacionales. Otro de los mandatarios que se refirió al genocidio en Gaza fue, ahora sí, Luis Ignacio Lula da Silva, que decía lo siguiente. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar
a bancada da Palestina nesse momento histórico. Bueno, ahí, como decía Lula da Silva, fue negada la posibilidad de el referente de la OLP, ¿no? De de la Autoridad Nacional, Palestina, de participar de esta asamblea cuando debería haberlo hecho. Recordemos que Palestina está dividida en dos, por lo menos básicamente en dos porciones. Por un lado está la Franja de Gaza y por el otro lado está Cisjordania y otros territorios ocupados, pero una de las autoridades es la Autoridad Nacional Palestina y otro de los territorios está gobernado por Hamás. Justamente se supone que la Autoridad Nacional Palestina tiene el reconocimiento como Estado soberano como para participar de la Asamblea de Naciones Unidas. Lo que sucedió es que más allá del reconocimiento, en este caso que venimos viendo que lo reconoció Reino Unido, la reconoció Francia, ya la reconocen más de 170 países del mundo, Estados Unidos, con su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decide y veta justamente la participación de Palestina en esta asamblea en el medio de un genocidio que está siendo llevado adelante. Entonces, lo que confirma una vez más es que en realidad Estados Unidos e Israel no quieren llegar a un cese al fuego, no quieren llegar a una resolución de este conflicto histórico, más allá, digamos, del genocidio en curso, pero digo, del conflicto de qué va a suceder con esta ocupación que lleva adelante Israel sobre el territorio palestino. No quiere llegar a un punto final de esto, ni por la vía diplomática, ni por la vía del diálogo, sino que lo quiere hacer a partir del exterminio y el aniquilamiento total de la población palestina. Y así lo deja ver, ¿no? Porque no reconoce a un gobierno electo democráticamente, dice que todo son Hamás, que una flotilla que va a llevar medicamentos es un grupo terrorista, que cualquier Estado que reconozca a Palestina se trata de un grupo terrorista, lo cual confirma que en realidad no hay acá una búsqueda de terminar con el terrorismo ni de llegar a alguna resolución, sino directamente de quedarse definitivamente con esas tierras a partir de el exterminio total de ese pueblo que vive allí hace cientos y cientos de años. Sí, una cosa, digo, el clave del discurso de Lula, digo, una de las referencias mundiales, 79 años tiene Lula, ¿no? Para también poner un poco en contexto esta situación, erigido y hasta incluso saludado por el mismísimo Donald Trump, ¿no? Hablando de vamos a encontrarnos en estos momentos, nos encontramos solamente 40 segundos, haciendo referencia en su propio discurso frente a la Asamblea de Naciones Unidas, lo que habla del rol particular de Lula. Lula, que habló de los BRICS, entre otras cosas, habló de un nuevo orden internacional y planteando el nuevo orden internacional con la humanidad como precepto, como columna vertebral, planteando que no puede suceder en la humanidad y que es un debe de esa Asamblea de Naciones Unidas frenar el genocidio en Gaza, y creo que es parte también de esta discusión que se abre a la diplomacia internacional, de que si este mundo sigue en curso de esta manera, esta diplomacia internacional no tiene sentido. Es un poco lo que hablan distintos funcionarios, y bueno, obviamente con una postura muy tajante y una demostración de que en este caso la utilización del discurso sionista no tiene nada que ver con la existencia de las brigadas Al-Quds de Hamás en la Franja de Gaza, sino concretamente de una planificación que tiene el Estado sionista de Israel en este territorio previo a la instalación del Estado, o por lo menos hoy, del ente sionista. Con lo cual lo hemos visto y lo hemos cubierto aquí infinidad de veces, lo vamos a destacar hasta el cansancio y vamos a seguir diciendo que lo que pasa en esta región del mundo no es ni más ni menos que genocidio. No hay otra palabra, no hay guerra, no hay enfrentamiento, no hay discusión diplomática, no hay discusión política, lo único que hay es un genocidio perpetrado, en este caso por el ente sionista de Israel. Así es, bueno, y apoyado obviamente por Estados Unidos y por nuestro presidente, como quiere marcar la nota. 25 ¡Vamos! Minutos para, sí, el genocidio, ama el jabo. 25 minutos para las 11 de la mañana. Vamos, que se nos viene un invitado de todos los miércoles.